serían supuestamente contradictorios, se quejó la señora Leighton. ¿Qué mal hay en rezar el rosario por la mañana y luego discutir los postulados de Mary Wollstonecraft durante la tarde? O leer a don Epitafio sin culpa, Epifanio, perdón, se entristeció Elena. O exigir que se termine de una buena vez con las penitencias de martirio, apuntó Fátima, abrazando más fuerte a Mercedes. Ella sintió. Quisiera que la señorita Pardo pudiera educarnos sobre cómo funciona el Congreso en cualquier día, no solo cuando tenemos la suerte de que el padre Ugarte no llegue a la sesión. Y no es que alguna de nosotras planeara dejar de venir a la misa o al confesionario, ¿no? Ese es justamente el riesgo que nuestro clero local no quiere correr, señaló la señora Tagle. Una mujer que piensa, que se instruye, puede que algún día ya no quiera obedecer. Así están las cosas. Entre las hijas de María hay una discusión polémica que están teniendo porque su guía espiritual, el padre Ugarte, de verdad es un sádico. No hay otra palabra para ponerlo. Sí. Estamos con Fran Solar en el estudio. Francisca Solar, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Me encanta venir a la radio de mi alma mater. Sí, por supuesto, y tenemos tanto que conversar. Yo he tenido el placer de entrevistar a la Fran Solar con... todo mi libro, yo creo. No, la séptima M me faltó. Mira. Pero de ahí en adelante creo que todos los libros, y por lo tanto yo sé que cada vez que sale un libro de la Fran Solar va a ser un festín. Igual yo lo estoy pasando muy bien y muy mal con el buzón de las impuras. Le dije a la Fran que calculé mal. Está hecho para eso, para que lo pases mal. Uno lo pasa bien y mal. O sea, uno lo pasa bien porque, qué entretenido. Y uno lo pasa mal porque, ay, en serio. Y además porque el libro parte con el incendio, o sea, al día siguiente del incendio, y después nos vamos una semana antes del incendio. Un mes antes. Que ya estoy en el mismo día. Ya estoy en el 8 de diciembre. Estoy en el 8 de diciembre. Entonces, uno empieza, claro, a conocer a los personajes, a quererlos, a preocuparse por ellos. Entonces, cuando se acerca el momento del incendio, uno dice, ay, se va a quedar afuera, se va a quedar adentro, esta persona va a morir calcinada, porque eso es lo que va a pasar con las personas que se quedan adentro de la iglesia. Y este libro he leído increíble desde su lanzamiento, que fue hace 12 semanas. 12 semanas atrás, 3 meses atrás. 12 semanas en el ranking. Y lleva 12 semanas en el ranking. No ha bajado nunca. Tuvo un lanzamiento apoteósico en el Teatro Oriente, con mucha gente muy, muy entusiasta, y desde ahí ha estado en cuántas ferias del libro la han invitado. He estado en todo, sí. No sé qué me falta hacer en realidad, pero bueno, sí, me faltan cosas por hacer, obviamente, pero ha sido una locura. Ahora, Fran, como nosotros nos conocemos hace muchos años y yo soy fiel seguidora de tu trabajo, además Fran tuvo la generosidad de ir a mi club de lectura justo antes de que se lanzara el buzón de las impuras, porque leímos La Vía Damna, que es la primera de la trilogía. Esto está un poquito afuera, pero igual, Paula Ferrari. No, es todo el mismo universo. En el fondo yo estoy haciendo un universo de la era victoriana en Chile. Era victoriana con base en Chile. Ya, pero entonces, esto un poquito después, ¿no? Entonces, todavía es. Él, cronológicamente hablando, de los 4 tomos que ya están, el primero es Bluebells porque es 1834, después La Vía Damna porque está ahí en 1854 y 1905, después está El Buzón de las Impuras, 1863, y después está Los Últimos Días de Clayton and Cove, 1889. Que fue el primero. Que fue el primero, exacto. O sea, ese es el orden cronológico, pero en verdad esto no es una saga. Entonces las personas pueden leer uno solo o todos y leerlos en el orden que quieran. Esa es la idea. Darle completa libertad al lector. Ahora es muy lindo cuando hay personajes que se cruzan. Sí, po. Y uno dice, mira lo que anda. Nuestro personaje favorito de la saga, del grupo de libros, ¿no? Sí. De este verso. Ahora, tú nos contaste respecto a este libro y a la investigación, ¿cierto? Y a lo mucho que te llamó la atención haberte encontrado con este hecho y lo poco que se ha hablado de este hecho. Hablemos de ese ejercicio de rescatar este momento absolutamente traumático de la historia de Chile y por qué hoy día, que hay mucho interés a partir de tu libro al respecto, ¿crees que no se había querido hablar? Uy, ¿puedo decir cosas polémicas yo? ¿Puedes decir cosas polémicas, por favor? Ya. Bueno, lo primero decir es que obviamente el gran impulso para escribir esta novela fue mi propia ignorancia. O sea, cuando yo me entero del incendio de la compañía, empiezo a investigar, casi me muero porque dije, ¿cómo es posible que en el colegio no te enseñan esto? ¿Cómo es posible que no estemos llenos de libros en la librería, ¿no? O en la biblioteca sobre el incendio de la compañía? El incendio de la compañía es una de las tragedias más importantes de la historia contemporánea, no es exageración. Murió más gente que en el Titanic. O sea, del mundo, no de Chile. No, exactamente. Esto es un hito de la historia universal. No es un hito de la historia de Chile solamente.
es, sé que suena como anécdota, pero en verdad es para que se le tome el peso. Este es el único suceso internacional que fue capaz de parar las prensas del New York Times en plena guerra civil. Fue así de extraordinario. Toda la portada del diario es solo el incendio de la compañía, el 18 de enero de 1864. Ese es el nivel del impacto. O sea, New York Times tenía corresponsales aquí en Chile cubriendo el suceso para poder contarlo allá, cuando, insisto, en plena guerra civil. Entonces, me sorprendió muchísimo como la magnitud del evento y que por lo mismo era muy sospechoso, por decirlo de alguna manera, que no se enseñe en colegio, que no esté lleno de libros. Tú decís, ¿pero por qué? ¿Qué pasó aquí? Entonces, bueno, obviamente, mientras yo iba investigando y aprendiendo un poco más de cosas y qué sé yo, vas armando el puzzle, ¿no? Siempre desde la especulación, por supuesto, pero vas un poco armando el puzzle. Y yo, como buena periodista, mi gran fuente para esto fueron los diarios. Porque libros como tales, no sé, investigaciones o fuentes académicas, historiográficas, hay muy poco. Hay 2 o 3 con suerte y el resto son libros de historia donde nombran el incendio en un párrafo, en 4 líneas y sería todo, ¿sí? Entonces hay muy poca fuente a la que consultar. Entonces, ¿dónde yo fui? Fui al subterráneo de la Biblioteca Nacional, al archivo de periódicos. Y deme los diarios de 1863. Y aquí está una de las cosas que más me impresionó en la investigación, es que, y esto yo me entero por Benjamín Vicuña Maquena, que es una de las fuentes principales, ¿cierto? Es él quien escribe un libro completo sobre el incendio de la compañía, él como testigo presencial además. Y una de las cosas que hay en su libro es que él hace una recopilación de extractos de crónicas de la época, de diarios que aparecieron en diarios de la época. Yo decía 1, 2, 3, 4, 7, 12... ¿Qué? ¿Tantos diarios habían circulación? Me sorprendió muchísimo, porque además, como estamos acostumbrados aquí al monopolio y, claro. y a la concentración de medios. En un momento medios. que era dificilísimo hacer diario. Entonces, pero al revés, en el fondo, una de las cosas que aprendí, porque por supuesto no tenía idea, muy ignorante, era que en la presidencia de José Joaquín Pérez es uno de los momentos de mayor libertad de prensa en la historia republicana de Chile. Entonces, y justamente porque el acceso a imprentas era relativamente accesible, era relativamente barato. Había imprenta además en toda la esquina, así como farmacia había imprenta. Entonces, todo el mundo podía tener su diario. Los liberales tenían 3, los conservadores tenían 2, la iglesia tenía su propia revista, todo el mundo tenía. Entonces había muchísima circulación. Y eso era maravilloso porque la libertad de expresión también era muy grande, en el sentido de que aquí nadie hablaba con eufemismo. El conservador hablaba como conservador, el liberal como liberal, y se pegaban palos entre ellos por la prensa. O sea, era así de abierto todo. Bueno, lo que hago es que al revisar los diarios de 9 de diciembre, 10 de diciembre, sobre todo la segunda quincena de diciembre, me encuentro con crónicas minuto a minuto desde diferentes perspectivas, y ahí me encuentro con muchísima más información de la que no aparece en ningún libro, en ninguna investigación, en ningún lado. Entonces, realmente me entero de verdad de la magnitud del evento a través de los diarios. Me puse a leer el diario. Ese fue mi gran momento de investigación, que fueron muchas horas invertidas, por supuesto. Y ahí es donde me entero de cosas de las que nadie sabe. Porque el incendio de la compañía en general es un hito tremendamente desconocido. Muy poca gente se acuerda. Hay algunas personas que tienen cierta noción. Ah, sí, parece que se quemó una iglesia en el centro, se murió harta gente, sería todo. De las personas que saben un poquito más, que están un poquito más instruidas, te dicen, ah, sí, claro, porque ahí nació Bomberos. Perfecto, y está muy bien que la gente se acuerde de eso, ¿no? Que sea ese hito. Exacto, que a consecuencia del incendio de la compañía se funda el primer cuerpo de bomberos de Santiago, está perfecto. De eso se acuerdan algunas otras personas. Y otras personas que me pareció tremendamente ilustrativo, que sí se acuerdan de decir, ah, sí, el incendio, murió harta gente, que sí murieron hartas mujeres, sí, ¿por qué los vestidos? ¿No? Así, muy simplificadamente, el relato oficial es, sí, se murieron 2.000 mujeres, sí, qué pena, pero... Por vanidad. Pero su culpa, po. Claro, por andar con Por su culpa, claro, po, ¿por qué andaban con esos vestidos? ¿No? Entonces, yo con esas líneas de informaciones, yo con eso empiezo a investigar. Y en los diarios me encuentro con otro panorama, po. Me encuentro con que había otras cosas que estaban sucediendo, que los factores, que en un hito de esta magnitud, obviamente son múltiples los factores que confluyen para que ocurra, y que desde mi perspectiva o en mi conclusión,
claramente hay otras cosas que son más importantes que los vestidos, ¿sí? Porque efectivamente la vestimenta de las mujeres fue un factor importante para en la dificultad del rescate o de que murieran tantas mujeres, sin duda, por supuesto que fue uno de los factores. El tema de la movilidad y del hacinamiento. Exactamente, y además que él, por los tipos de telas, ¿no? de los trajes se transformaron rápidamente en antorchas humanas, las mismas mujeres, entonces las mismas mujeres fueron vectores de propagación del incendio y por eso se propagó tan rápido. Entonces, no hay duda alguna de que los vestidos fueron un factor, si aquí no estamos diciendo que no. A lo que apunto yo es... que lo he dicho en varias de mis charlas, los hechos son neutros, pero la historia jamás lo es. Bueno, y ahí vuelvo a mi pregunta. ¿Por qué crees tú que siendo un hecho mundial, donde murieron más de 2.000 personas en Santiago de Chile, en un momento además de la historia bien tironeante, ¿no? Yo aprendí mucho en tu libro respecto, por ejemplo, a toda la tensión de credos. Ajá, así es. Estábamos en pleno... Muy fuerte. En pleno combo, y de hecho, sí. Lo que tú nos cuentas en el libro es cómo para la Iglesia Católica y para este párroco en particular, era un hecho de propaganda. Esta misa, ¿no? Multitudinaria. Pero vuelvo a la pregunta, Fran Solar. ¿Por qué crees tú que hemos hablado poco del incendio de la compañía? Yo creo que hay dos cosas fundamentales, que también lo he dicho harto. Uno, creo que este es un hito que ha pasado completamente desapercibido, como que quedó como en la irrelevancia histórica, porque es un hito netamente femenino. O sea, aquí murieron 2.000 mujeres, que es lo mismo que se hayan quemado 2.000 sillas. En la época, la muerte de 2.000 mujeres no detuvo el sistema, en el fondo. O sea, al día siguiente siguió abriendo el Congreso y siguió funcionando la aduana y no se paró ningún banco. O sea, el sistema masculino, por supuesto, donde las mujeres tenían prohibido el acceso a todo lo público, no tenían ninguna injerencia en lo público. Entonces, todo el sistema, todo el engranaje político, social, económico, etcétera, al día siguiente siguió como si nada. Así, ¿no? Aquí no pasaba nada. Distinto habría sido, que yo siempre le pido a la gente que haga este ejercicio, ¿no? Que es el ejercicio contrario, que hubiese pasado si hubiesen muerto 2.000 hombres. Claro, ahí vamos a, ¿esta cuestión es sexista o no? Absolutamente, es absolutamente. En el fondo este es un hito que causa una debacle gigantesca en un entorno íntimo, en el entorno doméstico. Es cientos de niños huérfanos, familias obviamente destrozadas. Comunidades enteras. Obviamente a mí me llama muchísimo la atención como a nadie le ha interesado hacer la investigación de cuánto bajó la natalidad, por ejemplo, en Chile, a partir del incendio de la compañía. Tenemos que pensar que en ese tiempo en Santiago vivían 100.000 personas. Murió el 2% de Santiago. Eso es muchísima gente. Y la gran mayoría de las mujeres que murieron estaban en edad fértil, entre 20 y 40 años. Entonces, ¿cómo a nadie le ha importado investigar por ahí? O a lo mejor dije, en una de esas solo me importa a mí, no tengo idea. Pero como te digo, creo que como la muerte de 2.000 mujeres no movió la aguja en cuanto al sistema, al engranaje de todo el sistema político, económico, social, era algo que era muy fácil de olvidar. Y que el dolor se lleva por dentro, por así decirlo, como la procesión interna de las familias y no se veía afuera. Eso por un lado. Y lo otro, que por cierto, esto también me ha traído hartas peleas con harta gente, es que este es un hito que le complica gigantescamente al arzobispado, le complica al clero, porque los dejan muy mal parados. Yo dije en el lanzamiento del libro en el Teatro Oriente que si el incendio de la compañía hubiese ocurrido hoy, Juan Bautista Ugarte estaría enfrentando cargos por casi delito de homicidio. Claro. Que es algo que, por supuesto, en la época era imposible porque existía el fuero eclesiástico, estaban todos los curas protegidos por ley, no se les podía juzgar. Y además, convenientemente, por eso digo que los hechos son neutros, pero la historia jamás lo es, ¿no? La historia, que es como el relato de los hechos, siempre es subjetiva, siempre hay alguien que te la cuenta con algún interés en particular. Claro. Y lo que ha ocurrido en estos 160 años es que el relato oficial, sin mentir necesariamente, lo que ha hecho es relevar, darle énfasis a ciertos factores del incendio para omitir otros u ocultar otros. Entonces, es que los vestidos, ¿no? Claro, que las mujeres murieron los vestidos. No la cantidad de lámparas de gas, por ejemplo, que pidió el párroco en cuestión para la celebración. Y que tú ves en toda la prensa de la época, como todos, así transversalmente, critican esto.
¿Cómo se le Que tenía en la ocurre cabeza. ahogarte? Que tenía en la cabeza de haber puesto 10.000 luces, que cuando hablamos de luces hablamos de lámparas de parafina, lámparas de aceite, velas por todos En lados. un lugar cerrado donde van a haber más de 2.000 personas. Exacto, o sea, que era completamente crónica una muerte anunciada. O sea, de hecho, hay testimonios también en la prensa en la época de personas que entraron a la iglesia, vieron todo esto y dijeron, esto va a explotar, nica me quedo, y se devolvieron. O sea, a ese nivel. O sea, era algo que sí era posible de notar. Pero, y otra cosa que está en el libro, y veo cómo se me va el tiempo, y tengo tantas preguntas. Perdón. No, gracias. Sí, tengo tantas preguntas. Es que privilegio poder conversar contigo. Hablo mucho, perdón. Por eso tenemos varios cuestiones de gustos que pueden revisar con Fran Solar, donde hablamos largamente de sus libros anteriores, pero hay una cosa que me parece que es interesante, porque, claro, este hecho, que es un hecho policial, es un hecho político, es un hecho religioso, todo junto, es un hecho cultural, sin duda, tú lo vas construyendo a lo largo de la novela, ¿cierto? Llegamos al incendio, es al final, ¿no? Sí, vamos todo el tiempo preparando, ¿no? Lo que va a suceder, pero nosotros sabemos lo que va a suceder. Y también construyes un panorama social, cultural de lo que está sucediendo en esa época. Y una de las razones por las que muchas mujeres, a pesar de que saben que están en riesgo, no se van, es porque, yo pensaba en esto mientras leía tu libro, la identidad de ellas está construida en ser hijas de María. Pero lógico, exacto. Y ahí hay un nivel de control sobre las mujeres que es muy poderoso. No solamente que este párroco era un sádico y les daba unas penitencias horrorosas. Horrenda. Que están investigadas. Documentadísima. Sino también, y yo pensaba en esto, ¿no? Que tú y yo, por ejemplo, tenemos el privilegio de decir, bueno, yo soy periodista, soy una profesional, por ejemplo, ¿no? Soy una mujer de 40 y tantos que me mantengo sola, que trabajo, que etcétera, y mi identidad está puesta ahí y en mis vínculos y etcétera. Y yo pensaba en estas mujeres cuya única identidad era cumplir con esta fantasía mariana, porque hay otras. Esta, particular de las hijas de María, que tenía que ver con docilidad, con obediencia, con sumisión. Claro, con la Inmaculada Concepción, además, con la imagen de la Inmaculada. Claro, piensa que las hijas de María, que era esta asociación de laicas, pero que estaban bajo la dirección de un jesuita, que era Juan Bautista Ugarte, y que todas las sesiones de las hijas de María sucedían en la iglesia de la Compañía de Jesús. Esta era como la única instancia, entre comillas, pública, en la que las mujeres tenían algún tipo de injerencia, en la que de hecho una de las cosas que más me importaba mostrar en la novela es que era el único lugar en el que muy irónicamente sentía que tenían un poquito de control, porque a lo largo de las sesiones se fueron dando cuenta de algo muy poderoso que es la autonomía de la fe, que ellas como mujeres perfectamente podían administrar sus propias catequesis y que no necesitaban a ningún cura al frente. Y eso los jesuitas lo cacharon en el fondo y obviamente se transforma en algo muy peligroso. Las mujeres que creen que pueden ser autónomas hay que ponerles el pie encima rápidamente. Por eso leímos el párrafo que leímos, porque ese diálogo, y además ese diálogo también que te da cuenta de que esta es mi fantasía, tú me lo sabrás decir, que estas conversaciones, estos espacios de las hijas de María luego van a derivar en lo que van a ser salones, ¿no? Exacto, que venían tertulia. de antes y que van a venir después porque era el espacio en donde podían aprender de política, podían aprender de otras cosas, o sea, era un espacio de encuentro. Y donde no tenían a los maridos encima de controlándoles que puedes escuchar, que no puedes escuchar, con quién puedes hablar. Era un espacio solo de mujeres, entonces si había alguna mujer que sabía un poquito más que la otra, inmediatamente se armaban como estas redes como de información. Además que también otra de las cosas que cuento en la novela es que esta es la época en la que se está discutiendo en el Congreso sobre el acceso a las mujeres a la educación secundaria. Ni siquiera superior, secundaria. Se estaba discutiendo de si le convenía a la sociedad que las mujeres supieran más que leer y escribir. Esa es la época. Entonces, las hijas de María, que es una instancia religiosa, ¿no? De laicas, pero religiosa, irónicamente se transforma en un lugar de resistencia cultural, donde las mujeres reclaman un espacio en lo público y de nuevo comprenden un poco como que pueden tener algún tipo de autonomía, pero que no se les está permitiendo, etc. Y aquí viene algo súper importante, que es por qué se llama el buzón de las impuras. Y que esto es real. Lo más heavy de esto es que esto es real. Tenemos los documentos que lo prueban. Que es que de este incendio tan brutal, lo único que se salvó fue el buzón de la Virgen, que era un buzón de cartas inventado por Ugarte, donde obligaba a las hijas de María a escribir sus pecados más terribles. Era un confesionario. Era un confesionario, exacto. Se ofrecía, en el fondo, anónimo, ¿sí? Se escribía este pecado, se ponía en el buzón, y este buzón se leía
en las sesiones de las hijas de María, se leía a viva voz los pecados y Ugarte daba a viva voz las penitencias también, como una forma como de coerción, de humillación, ¿cierto? Y ¿por qué es tan importante el buzón? Es porque es lo único que se salva del incendio y porque dos grandes autoridades de la época, que es Joaquín Larraín Gandarillas, un presbítero muy, muy importante, que después de hecho va a ser obispo, y el intendente de Santiago, Bascuñán Guerrero, se empiezan a pelear el buzón por carta pública en el Mercurio. Devuélveme el buzón, sé que lo encontraste, devuélvemelo. Y es el mismo Larraín Gandarillas, que era un tipo muy inteligente, pero fue muy estúpido fue muy idiota en la carta que escribió, que él mismo se echa al agua, por así decirlo, y dice, mírame, es que tiene que devolverme el buzón o muestre usted, intendente, muestre todas las cartas, delate a todas estas mujeres, porque me cuentan que en estas cartas estas mujeres dicen que la Iglesia de la Compañía es un foco de corrupción e inmoralidad. Y eso exactamente era lo que decían las cartas. Y eso era exactamente lo que decían las cartas. Entonces dije, ¿cómo es posible que nadie haya querido hablar sobre esto? Sí, es demasiado interesante. Bueno, Fran Solano yo lo hice sobre esto. Y lo increíble. Yo lo hice. El libro, yo tengo aquí la segunda edición, ¿ah? Van tres de El buzón de las impuras, que lleva 12 semanas en los libros más vendidos, y quizás aquí en esta conversa entendieron un poco por qué, pero yo solo quiero hacer una observación. Yo, por supuesto, me fui a las cosas más densas con Fran Solar. El libro es muy, muy entretenido. Hay todo tipo de aventuras que le suceden a los personajes, hay una representación de la sociedad, es delicioso de leer en términos de novela histórica, además de, a mí me encanta, Fran, lo hemos conversado antes, como tu postura política y feminista a través de la literatura, que nos inspira y también nos ayuda a aprender y a agradecer lo que tenemos y seguir luchando, ¿ah? Sí. Porque hay mucho que hacer todavía. Fran Solar. Mucho. Gracias por Gracias venir, a querida. ustedes, gracias y por favor, lean El buzón de las impuras, de verdad que es demasiado importante. Es en este minuto el único libro disponible en librería sobre el incendio de la Compañía. Sí. Que es algo inaudito, que no puede ser, pero bueno, hay que partir por algún lado. Partamos por aquí. Nosotros nos vamos directo a la